Bueno, seguimos con nuestra programación adelante y también es un placer, un honor para Intercomarcal la Televisión recibir a la diputada nacional por Ciudadanos, Marta Martín. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer para mí siempre estar con vosotros. Pues la verdad que también para nosotros es un placer, aunque sea de pantalla a pantalla, que es lo que toca ahora, no es lo que se lleva ahora. Sí, la verdad es que nos estamos acostumbrando a una situación que realmente es muy triste. Yo tengo unas ganas de darle un abrazo a mis padres impresionante. Me imagino que yo creo que si a la gente le preguntas qué es lo que más echa de menos, mucha gente te dice que abrazar, ¿no? Así Bueno, que esperemos es que pase verdad. pronto esto. Bueno, a nivel personal, bien todo, ¿no, Marta? Sí, sí, Con esa sí, afirmación. con mucha prudencia, con mucho cuidado, pero de momento estamos bien. Bueno, viviendo entre Alicante y Madrid, Madrid, Alicante, ¿contenta y satisfecha con el trabajo en la Cámara Baja, Marta? Bueno, satisfecha con el trabajo que hago porque realmente estoy trabajando muchísimo, pero muy triste con todo lo que está pasando, con las políticas públicas que se están haciendo, con la crispación que se está generando en nuestra sociedad y sobre todo con la desconexión que yo siento que se está afianzando entre la clase, entre los gobernantes y la sociedad civil, que realmente los problemas que tiene la gente, que tienen mis vecinos, que tienen mis hermanos, que tienen mis padres, que tienen mis amigos, muchas veces están muy alejados de las cuestiones que debato en el hemiciclo. Y esto me preocupa muchísimo. Ya, ya. Por cierto, hay que decirlo y sobre todo refrescar la memoria a los televidentes que Marta Martín, usted fue la primera diputada hace ya prácticamente un año que preguntó sobre la situación del COVID. Hace un año íbamos todos despistados, no sabíamos muy bien lo que pasaba, pero usted fue la primera que preguntó. Sí, y la verdad es que eso es una de las cosas que me llevaré cuando deje la política y, y vuelva a la universidad, ¿no? Que hice y que hice bien. Además pregunté, tal día como hoy fue el día que se generó toda la polémica, pero yo había preguntado antes, había preguntado en enero por qué iba a hacer el gobierno y si tenían previsto y cómo estaba tratando el gobierno una situación que veíamos a través de los telediarios, que estaba ya con una grave crisis en China y que yo conocía de primera mano, no por nada, sino porque vivo en un entorno rodeada de médicos, mi pareja es médico, mis padres son médicos, mi hermana también es sanitaria y habíamos estado comentando en Navidad que se había dicho que esto era una gripe y que realmente lo que llegaba y la información que tenían los sanitarios no era esa, que daba neumonías bilaterales muy fuertes, que era grave, y yo hice una pregunta a la que me contestaron básicamente que todo estaba bien, Eso le decía yo, que ¿qué respuesta hubo? ¿Qué respuesta hubo? bueno, la respuesta fue que habían, justamente cuando yo pregunté, me tardaron un mes en contestarme, que cuando me contestaron que habían montado un comité para hacer el seguimiento de este problema, que estaban en contacto con los organismos internacionales y que se tomarían todas las medidas. Luego nos enteramos, todos, pero yo también, que efectivamente habían estado en contacto con los organismos internacionales y que precisamente el Centro Europeo de Enfermedades y también la propia OMS les había alertado del peligro que tenía la transmisión de este virus y sobre todo del peligro que había en permitir concentraciones masivas como se hicieron el día 8 de marzo. 8 de Y marzo. esa documentación, que por cierto sigo esperando que me la den, porque aparte de esta pregunta parlamentaria, después luego he hecho varias, una de ellas dentro del marco de la Comisión de Unión Europea y de Asuntos Exteriores, es que he preguntado que quiero tener todas las comunicaciones que hubo entre el Centro Europeo de Enfermedades y el propio ministerio, porque ellos tienen dentro de la oficina del presidente, les llegan todas las alertas. Bueno, pues no me las dan, no me las dan. No se Por las dan. tanto, algo tiene que ocultar, porque cuando no hay nada que ocultar, por vía de la transparencia, eso se hace público. Y luego sí que es verdad que a través de los medios de comunicación hemos ido sabiendo que efectivamente sí que hubo advertencias que no se tomaron todo lo en serio que se debería. Es cierto que en ese momento no se podía saber
y yo no estoy diciendo que pudieran prever las dimensiones de la catástrofe que hemos tenido después, pero sí que yo creo que los políticos también tenemos que saber decir, pues en ese momento no pudimos darnos cuenta y esto es lo que había y, oiga, lo hicimos lo mejor que pudimos y nos equivocamos, pero esto es imposible en política. Parece imposible, pero en fin. La pregunta, ¿cómo ve desde la bancada azul a la bancada azul que está gestionando toda esta situación? Se cumple ya prácticamente ese primer año del decreto, ¿no? Del estado de alarma. ¿Cómo ve usted la bancada azul eso, del Congreso que está haciendo la gestión en esta pandemia y con todo lo que los ciudadanos estamos sufriendo? Porque la verdad lo estamos sufriendo. Pues mire, si yo tuviera que decirle una valoración, y a lo mejor no es la que la mayoría de la gente plantea, yo echo de menos la humildad, sobre Humildad. todo la humildad, porque creo que es verdad que esta situación ha sido una situación muy difícil, que hubiera sido muy difícil para cualquiera que hubiéramos estado con responsabilidades de gobierno, pero creo que lo que no se puede hacer es disfrazar bajo un halo de que todo ha ido bien, de que todo se ha hecho bien, de que la culpa siempre es de la oposición, porque me parece que en una situación como la que hemos vivido y estamos viviendo, ahora más que nunca se requiere, primero, consenso, segundo, no mentir y no hacer falsas promesas, y tercero, una actitud de mucha prudencia, porque nadie tiene la solución. Evidentemente, nunca habíamos pasado por algo así, pero lo que no me parece de recibo es que se estén haciendo políticas públicas a golpe de dictámenes de marketing y no de dictámenes de lo que realmente la gente necesita. Por tanto, para mí la mayor crítica es la falta de humildad y la falta de capacidad de escucha y de dejarse asesorar, no solamente por esos expertos que luego hemos sabido que no existían, sino también por el resto de formaciones políticas del color que sean, que algo tendremos que aportar, algo podremos decir, ¿no? Sobre las cuestiones. Nos quedamos con esa palabra, ¿no? Tan sencilla, ¿no? Como es la humildad. Hablábamos que fue la primera persona que preguntó en el Congreso de los Diputados hace ya un año sobre qué está pasando con el tema del COVID, pero también en la tercera ola estuvo en primera línea referente a lo que son preguntas con el tema de los aeropuertos en la Comunidad Valenciana. Sí, y esto ha sido también algo grave, porque, a ver, yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana hemos sufrido una tercera ola terrible, tan Terrible, la terrible verdad, terrible. como la que se sufrió en Madrid en una primera ola, que todo el mundo conocíamos y teníamos una impresión que nos ponía los pelos de punta, ¿no? Al ver las imágenes, pero de aquí poco se ha sabido, poco se ha dicho. De hecho, ha habido incluso informativos de televisión española que ocultaron los datos terribles que estábamos teniendo en esta comunidad hace unos meses, y yo también me he quejado de eso, ¿no? Y con el tema de los aeropuertos, lo que pasó aquí es que de repente, en un momento dado, hubo una eclosión de casos, como si Eclosión. fuera una bolsa de palomitas de maíz, ¿no? Sin saber muy bien por qué. Y realmente una de las primeras cosas que yo habría hecho si hubiera sido parte del gobierno era haber secuenciado esos casos que de repente estallaron no solamente en la zona de Levante, sino también, por ejemplo, en la zona sur, en la zona de Algeciras, muy vinculado también a los aeropuertos con conexiones con Reino Unido. Nosotros cerramos las fronteras con Reino Unido más tarde que otros países como Francia, a pesar de que el propio Boris Johnson había dicho que tenían una nueva cepa que era especialmente contagiosa, que no sabía si era más letal o no, y una de las cosas que he preguntado es cuántos vuelos se recibieron en el Altet justamente antes de que hubiera esa eclosión y cuántos casos se están secuenciando. Cuando yo pregunté,
no se estaban secuenciando las cepas. Y yo creo que es importante para hacer políticas públicas basarse en evidencias para poder tomar determinaciones. Creo que en la Comunidad Valenciana la gestión ha sido mala. Hemos llegado muy tarde a tomar unas medidas que además han sido mucho más restrictivas y mucho más lesivas desde el punto de vista económico para, además, un sector que para nosotros es importantísimo, como el turismo y como la hostelería, que en otras comunidades autónomas. Entonces, me parece que el tema de la entrada de los aeropuertos es una cuestión importante. Es importante saber que los controles de las PCRs y los controles se delegan en las compañías aéreas. Es decir, la policía hace controles aleatorios, pero es la compañía aérea a la que se le da la responsabilidad de controlar que el viajero venga con la PCR o no. Y yo he pedido que aparte de esos controles que ya están estipulados, que se hagan controles en el aeropuerto, por lo menos con test de antígenos para saber si las personas que entran a través de nuestras fronteras son o no portadores de coronavirus, ¿no? Del bicho. Hay mucha gente que es asintomática y que no se sabe. También tampoco creo que se hayan hecho bien, por ejemplo, el tema de los controles de los niños en los colegios, que sabemos que ha habido muchísimos brotes también, que no hay una transparencia clara, no se ha dicho exactamente, amparados en el tema de la protección de datos, cuántos menores y cuántas aulas se han tenido que confinar, y sobre todo que se les ha hecho una PCR inicial para determinar que estaban infectados, pero no se les ha hecho una PCR para determinar que podían volver sin ningún tipo de riesgo. Y yo creo que estas son cuestiones que en un primer momento con las primeras cepas podían valer, pero que estamos ahora con cepas que no sabemos exactamente, no lo sabemos nosotros, pero no lo sabe la comunidad científica ni la comunidad médica. Entonces, creo que tenemos que ser especialmente prudentes y especialmente, como he dicho antes, humildes. Sí, yo he preguntado por el tema de los controles en los aeropuertos. Ya. ¿Aboga por el cierre perimetral de las comunidades autónomas durante la Semana Santa? Bueno, eso tendrán que determinarlo los expertos en salud pública y los epidemiólogos. Yo lo que sí que abogo es porque se garantice nuestro derecho a la salud en las mejores condiciones. No cabe duda. Y está claro que aquí hubo un cierre perimetral en Comunidad Valenciana en Navidad que nos sirvió de bien poco, porque perimetrados nos hemos contagiado mucho más que el resto. Por tanto, ahí están los datos. yo no voy a valorar una decisión que tiene que ser tomada por expertos, pero sí que creo que las decisiones que se tomen, obviamente no tenemos una bola de cristal, pero tenemos evidencias que si se toman, se tienen que tomar con la seriedad de poder llevarlas a cabo, porque de nada me sirve que me cierren perimetralmente si luego no establezco controles y si no hago un seguimiento. Y también, por favor, valoremos la eficiencia y la eficacia de las medidas que vayamos a tomar, porque, ya, insisto, no soy experta en salud pública, pero aquí hemos estado perimetrados y hemos tenido una ola de contagio porque teníamos un aeropuerto donde, entre otras cosas, ¿no? Algo está fallando y a lo mejor lo que hay que decir es, oiga, mire, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, pero no tenemos la certeza de cuál va a ser la mejor solución. Y explicarlo a la gente, porque yo creo que la gente, los ciudadanos, tenemos una paciencia infinita. Yo creo que a muchos se les está acabando, pero lo que no podemos tolerar es que nos mientan o que no nos digan toda la verdad o que no se nos transmita pues que a veces las decisiones se toman con evidencias que son pocas. Yo puedo entender que uno se equivoque, lo que no puedo entender es que me digan que hay un comité de expertos que no existe. Esa es la diferencia. Por lo menos, oiga, asesórese, si luego los expertos no tienen todas las certezas y no pueden darnos una solución mágica, eso lo voy a entender. Lo que no voy a entender es que usted me mienta. Ya. En el Congreso, Marta, estás en las comisiones vinculadas, ¿no? Al tema de educación y también con temas exteriores, ¿no? Un poquito por encima, ¿cómo está siendo el trabajo y qué te gustaría destacar de todo lo que se está llevando a cabo? Bueno, pues sí, la verdad es que tengo un montón de comisiones esta legislatura. Llevo todas las comisiones que tienen que ver con educación, universidad y ciencia.
por una parte, y por otra parte todas las que tienen que ver con exteriores, tanto exteriores como Unión Europea, como las ponencias de Brexit, de Conferencia de Europa Todas muy y importantes. sí, ahora ambas son muy importantes. Bueno, Bueno, en educación, si tengo que destacar algo, es la chapuza la tramitación de la LOMLOE, que ha sido una verdadera vergüenza. Yo jamás he visto algo así, con vetos a los comparecientes, con votaciones a las 11 de la noche para que no se enteraran los periodistas, con una falta de transparencia absoluta y luego con el resultado final, que es una ley que sinceramente creo que va justamente en la dirección contraria de lo que deberíamos hacer, que es mejorar el nivel educativo de este país, eliminar las desigualdades territoriales y las fracturas también socioeconómicas. Me parece que la LOMLOE va justamente en la dirección contraria y lo más grave, aparte del defecto de tramitación que ha habido, que daría para una entrevista entera, lo más seguro. grave es que yo creo que esto se ha realizado porque Europa, una de las cosas que nos ha pedido para poder optar a los fondos europeos es hacer una reforma educativa. Pero esa reforma educativa que eleve el nivel no se puede trampear. Y yo creo que lo que están haciendo con la bajada de nivel, con el tema de los suspensos y también con la cuestión lingüística, es justamente intentar dar una imagen ante nuestros socios europeos para poder coger el dinero, pero que no responde a la realidad de lo que nos están pidiendo. Yo creo que esto hay que denunciarlo y en esto estamos. Y luego, por otra parte, también ahora viene una reforma de la ley universitaria que va también en la misma línea de la que hemos tenido. Espero que por lo menos se deje comparecer a los afectados. Y en el ámbito de exteriores, pues está siendo una legislatura absolutamente interesante porque en política exterior nos la jugamos todo. Es verdad. Se presentó la semana pasada la estrategia española de política exterior, pero sobre todo lo más importante es que en la Comisión de Unión Europea vamos a llevar el control de los fondos de reconstrucción. Y aquí me parece importante que la ciudadanía sepa que lo que se ha cometido en el Congreso de los Diputados la semana pasada con el decreto de reparto de los fondos es una verdadera vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido presentar un decreto estableciendo que el mecanismo de reparto de esos fondos, que ojo, son fondos de todos los españoles, no son fondos del Gobierno, y ojo, Son de los españoles. son fondos de los españoles que vamos a pagar, pagarán nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y que están pagando también nuestros nuestros compañeros europeos con sus impuestos en una crisis. Bueno, pues lo que he dicho, lo que han traído es un decreto que dice que va a haber una oficina adscrita a Sánchez que va a hacer ese reparto de los fondos no por criterios técnicos, sino por criterios políticos. Y esto que se ha traído, que nosotros votamos en contra y el Partido Popular también, ha sido emitido con la abstención de Vox, lo cual me deja descolocada. Ahora mismo tenemos la oportunidad de enmendar ese decreto con el proyecto de ley que se va a tramitar. Nosotros hicimos una enmienda a la totalidad planteando que hiciéramos una propuesta de una oficina técnica para poder hacer ese reparto de los fondos también entre las comunidades autónomas y entre las entidades municipales, porque al final hay que gastar mucho dinero en muy poco tiempo y la sociedad tiene que ser capaz de absorberlo a través de proyectos, pero nos rechazaron esa enmienda a la totalidad y yo creo que esto es una oportunidad única, un tren que va a pasar una vez en la historia, que no podemos permitirnos el lujo de perderlo y que tendríamos que estar trabajando muy seriamente con todas las empresas, con todas las pymes, con todas las instituciones para poder aportar proyectos dentro de un marco de una reforma de país. ¿Qué país queremos? ¿Dónde queremos estar? Esta reflexión no se ha hecho. Tenemos que mandar el informe a la Comisión Europea el día 15 de abril. Estamos a 8 de marzo y todavía no nos han dado ni las fichas, ni los modelos, ni hemos podido participar. Por tanto, ojo con esto, que debería tener a la gente puesta con ojo avizor, porque es mucho dinero y es una Es mucho oportunidad dinero. única de salir de la gran crisis que nos viene encima. La verdad que lo que acabas de comentar es importante y sobre todo a tener muy, pero que muy en cuenta. Marta, bien lo has dicho, estamos a 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Su reflexión sobre este día. ¿Se va avanzando en el tema de la igualdad?
Bueno, yo creo que sí, queda mucho por hacer. Me parece que hay un peligro enorme y cada vez más, que es que el feminismo se está utilizando de una manera partidista y ascribiéndolo a determinadas fuerzas políticas. Eso es un grave error. El feminismo, que es la lucha por la igualdad, es una tarea de todos y de todas. Y a mí lo que no me parece tolerable es que se intente de nuevo polarizar a la sociedad utilizando un movimiento que tiene que apostar por la igualdad de las mujeres en contra de algunos partidos políticos, monopolizándolo y haciendo cordones sanitarios y sobre todo de una manera muy falaz. Quiero poner un ejemplo. A mí no me vale, pues para mí el problema no es el que se desdoble el lenguaje utilizando jóvenes y jóvenes y el problema no es que se criminalice el rosa. El problema es, por ejemplo, que las mujeres cuando nos jubilamos tenemos pensiones significativamente menores que los varones, muchas ocasiones porque el tema de haber tenido hijos nos ha penalizado. Bueno, pues el Partido Socialista y Podemos la semana pasada presentaron una propuesta que consiste en que para que las mujeres que tenemos un único hijo, yo soy una de ellas, podamos tener el complemento por hijo cuando nos jubilemos, pues que le quitemos a las mujeres que tienen 2 o más hijos parte de su complemento. Oiga, no podemos hacer la lucha de las mujeres usando a otras mujeres. Saquen ese dinero de una bolsa, por ejemplo, de complementos que se da a la consolidación de sueldos de altos cargos políticos, ¿no? O de otras bolsas. Entonces, se está haciendo, este gobierno es el gobierno de la propaganda, son expertos en propaganda, son muy buenos en hacer propagandas y muy malos en hacer políticas efectivas. Lo hemos visto con el tema del ingreso mínimo vital, lo hemos visto con el tema de los ERTES, que se los pregunten a los empresarios ahora mismo que muchos de ellos se ven atrapados porque algo que se hizo teóricamente para 15 días, que iba a durar el estado de alarma, lleva un año y ahora mismo la solución es salgo del ERTE y me voy a la quiebra porque no me permiten despedir. Todo este tipo de cuestiones que tenían que haber trabajado, ellos venden que son el gobierno que trabaja por la gente, pero la gente de verdad yo creo que está viendo y que tiene que ver que no hay soluciones. A mí me parece que el feminismo tiene que ser una lucha de todos, que no se trata de hacer una polarización de hombres contra mujeres, se trata de hacer unas políticas que garanticen la igualdad de todos y que garanticen las oportunidades para todos y que obviamente esto no se concreta en un día. El día 8 de marzo es un símbolo, pero no se puede quedar ahí y que la lucha por la igualdad tenemos que hacerla día a día y también todos nosotros. ¿Y cree, Marta, ya para ir concluyendo, que se va a dejar un buen legado a esas futuras personas jóvenes, las que vienen detrás? No sé, por lo menos yo creo que mejor que su madre, mejor, ¿no? Creo, vamos. Bueno, yo es que tengo la gran suerte de tener una madre que ha sido muy feminista, muy batalladora y que ha luchado mucho y nos ha educado mucho en la igualdad. También habrá pasado lo suyo, lógicamente. Hombre, pero a ver, yo creo que no vamos a dejar un mejor legado si criminalizamos a una parte Eso de es la verdad. sociedad. Eso es verdad, Marta. Entonces, yo creo que no podemos estar en una dinámica que puede generar votos, pero no genera bienestar, que es el enfrentar sectores. No podemos estar enfrentando a los trabajadores con los empresarios, a los hombres contra las mujeres, a los jóvenes contra los mayores. Eso es verdad, Tenemos es que verdad. estar transmitiendo mensajes de que esta sociedad la construimos entre todos, que todos somos necesarios y obviamente en el ámbito de la igualdad, por ejemplo, laboral, hay todavía mucho terreno. Estaba hoy en el ámbito, por ejemplo, de exteriores, pues hay una brecha laboral y un techo de cristal muy grande, por ejemplo, en la carrera diplomática. Solamente el 25% de diplomáticos son mujeres frente a varones. Bueno, pues ahí, por ejemplo, tenemos que trabajar. O en la carrera científica. Yo soy profesora universitaria y es verdad
que el hecho de ser madre, y quiero decir que no estamos los que peores, las académicas, pues normalmente supone un parón de tu carrera laboral o de tu carrera académica de algunos años que te hace estar por detrás de tus compañeros varones. Ojo, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es corresponsabilizar a los varones y que obviamente la paternidad y la maternidad es cosa de ambos, ¿no? Pero bueno, me parece que esto es un reto de todos y que la lucha por la igualdad de las mujeres es también un reto que tienen los varones, si quieren una mejor sociedad, y no solamente es una cuestión que tenga que enfrentarnos y que tenga que excluir a nadie, porque a mí no me gustan los movimientos que son excluyentes. Ya, Soy lo que, inclusiva en las políticas de origen y no podemos dejar a la mitad de la población fuera de una lucha que contribuye a la igualdad. Y sobre todo aquí seguimos teniendo la lacra de la violencia contra las mujeres, que me parece que sigue estando pendiente, que es verdad, yo fui una de las ponentes del pacto por la violencia de género. Creo que fue un ejemplo de cómo se debe trabajar. El único partido que no lo votó fue Podemos, qué paradoja, que ahora lleve el Ministerio de Igualdad. Creo que aquello fue un ejemplo de cómo todos los grupos políticos podíamos estar de acuerdo, pero me parece que la ley puede ser buena, pero la realidad es que siguen muriendo muchas mujeres. Por tanto, tenemos que encontrar la tecla que consiga que esa lacra desaparezca. bueno, ojalá se encuentre esa tecla. Por cierto, recomendación desde aquí que hacemos a los televidentes, un buen artículo, Las Españas paralelas, que recientemente escribía Marta Martín, está en internet y que seguro que viene bien para reflexionar. Marta, ya para finalizar, ¿cómo ve la provincia? Personas que lo están pasando mal, familias que nos están viendo que lo están pasando mal, pequeñas empresas, empresarios, dígase, confección de trajes de moros y cristianos, las hogueras. No sé, ¿cómo lo ve? ¿Qué le transmitiría? Pues les digo la verdad, la veo con mucha preocupación. Yo soy de aquí, quiero Alicante, veo cómo lo está pasando el sector del turismo, cómo lo está pasando mis amigos de la hostelería, cómo lo está pasando efectivamente todo el tema del sector que toca la fiesta, las exportaciones, que también tienen Es importante. graves problemas. Y yo creo que no podemos perder la esperanza, es importante seguir. El otro día leía un artículo que decía que había más de un 20% de personas que habían decidido que ya no seguían buscando trabajo, y eso es realmente tristísimo, porque es verdad que las circunstancias son durísimas para mucha gente, pero me parece que hay que seguir batallando y yo quiero decir que estoy a disposición de todos los alicantinos, hayan votado a quien hayan votado, para poder intentar trabajar desde el punto de vista legislativo en todo lo que se pueda mejorar. Es decir, yo no hago cordones sanitarios, ni le pregunto a la gente de qué partido es, ni a quién apoya. Cualquier cuestión que quieran que podamos trasladar o que pueda mejorar alguna norma para que pueda favorecer a todo el sector turístico, hotelero, de la fiesta, por favor, en mi correo electrónico estoy a disposición y desde luego por trabajo, por mi parte, no va a quedar. Así que transmito mucha fuerza y muchísimo cariño a todos los alicantinos, que muchos de ellos lo están pasando muy mal y yo soy consciente. Marta Martín, diputada nacional, muchísimas gracias por haber estado en esta jornada importante, día 8 de marzo, y que todo vaya muy bien en ese trabajo del día a día en la Cámara Baja. Muchísimas gracias. Gracias.